Bolsonaro en Brasil, la explicación completa. Bolsonaro ha ganado y será el próximo presidente de Brasil. Jair Bolsonaro, un exmilitar de la dictadura brasileña que dice este tipo de cosas. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Olha, jamais isso pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. No voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando uns 30 mil. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. ¿Cómo es posible que un tipo que se declara abiertamente homófobo, misógino, racista y fan de la dictadura militar haya obtenido la mayoría de los votos? Lo que más se escucha es que su victoria se explica, aparte de en el apoyo de las élites económicas, en el enorme desencanto de las clases medias y pobres que ven en los políticos un enjambre de parásitos corruptos que además han sido incapaces de revertir la crisis económica que azota al país. Y no es que sea una lectura errónea, pero sí profundamente incompleta. Nos remontamos al 2002, cuando un líder sindical crecido en la pobreza más extrema gana las elecciones presidenciales de Brasil. Su nombre es Luiz Inácio Lula da Silva y su partido, el Partido de los Trabajadores, de ahora en adelante, PT. Lula gobernó 8 años, del 2003 al 2010. Cuando tomó el cargo, el país estaba económicamente estancado, crecía poco y el desempleo era muy elevado. Durante su gobierno, Brasil cuadriplicó su PIB per cápita, bajó el desempleo a mínimos históricos, redujo enormemente la pobreza, sacó de ella unos 20 millones de personas en menos de una década, como señalaba este artículo del Washington Post en 2010, redujo la inflación y la deuda pública, lanzó un programa de becas universitarias que permitió a cientos de miles de jóvenes acceder a estudios superiores, duplicó el salario mínimo, moderó su brutal desigualdad, lanzó programas de ayuda y asistencia para jóvenes que desearan abandonar el submundo de las drogas y entregó títulos de propiedad a millones de familias que vivían en favelas irregularmente construidas. Por todo esto, Lula fue uno de los poquísimos presidentes que terminó su mandato con más aprobación de la que tenía cuando empezó. Según este artículo de la BBC, su popularidad alcanzaba el 80% al dejar el gobierno. Fue nombrado por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2010 y el historiador Perry Anderson lo definió como el político más exitoso de su tiempo. Al terminar sus 2 mandatos, a Lula le sucedió Dilma Rousseff, también del PT. De joven, Rousseff había pertenecido a una guerrilla urbana que luchaba para derrocar la dictadura militar brasileña. Fue detenida, torturada, juzgada ante un tribunal militar y encarcelada. Como presidenta, Dilma trató de seguir la misma línea que Lula, y poco después de que tomara el cargo, las noticias eran alentadoras. Brasil había crecido hasta posicionarse como la 6ª economía mundial, superando al Reino Unido, y en 2014 un informe concluía que la pobreza en el país se había reducido un 55% y la extrema pobreza un 65%. Todo parecía ir sobre ruedas, pero pronto llegarían las turbulencias. Los precios del petróleo y de otras materias primas de las que Brasil dependía mucho empezaron a caer. A la vez, saltó a la luz el escándalo Lava Jato, del que seguramente has oído hablar. Lava Jato es el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, una trama que ha movido miles de millones de reales en sobornos, contratos hinchados y blanqueo de dinero, y que ha implicado a cientos de miembros en lo más alto de las esferas política y económica. Las 2 mayores empresas implicadas son la constructora privada Odebrecht y la petrolera pública Petrobras. Paréntesis. Ahora hablaremos de la implicación de Lula y Dilma en este escándalo, pero en ningún caso Lava Jato es una trama corrupta que gira alrededor de ellos dos, ni mucho menos, como se ha intentado pintar desde muchos medios. Ellos dos pueden estar implicados o no, pero Lava Jato va muchísimo más allá. Lava Jato es un caso de corrupción a grandísima escala que ha costado miles de millones de reales a los brasileños y que ha funcionado como una organización corrupta típica y clásica del sistema económico capitalista. Unas empresas se ponen de acuerdo para turnarse obras públicas, hinchar los contratos y repartirse y embolsarse ese dinero previo blanqueo entre los empresarios que han montado el tinglado y los políticos que han dejado untarse. Caso de corrupción típico del sistema capitalista. Punto. Fin del paréntesis. Ahora bien, ¿estaban Lula y Dilma metidos en el ajo? Vale, empezamos por Dilma. Pues Dilma presidía el Consejo de Administración de Petrobras durante los años en que se cometieron esos delitos. Varias de sus personas de confianza del PT fueron procesadas y es difícil creer que ella no supiera nada de lo que ocurría. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de su implicación en el caso. ¿Está Dilma Rousseff implicada en el escándalo Lava Jato?
No directamente, los fiscales no han encontrado evidencias de que esté involucrada, e incluso sus enemigos reconocen que ella es uno de los pocos políticos en Brasil que no aceptan sobornos. A pesar de ello, el escándalo mediático y social alrededor de Lava Jato siguió creciendo y finalmente Dilma fue sometida a una moción de confianza, el famoso impeachment. Ese día pasó la historia como uno de los más bochornosos para la democracia brasileña. Dilma fue revocada como presidenta, y no por estar vinculada a un caso de corrupción, sino por hacer una triquiñuela de maquillaje de las cuentas públicas llamada pedalada fiscal, que sirve para que las cuentas parezcan más saneadas, algo que habían hecho varios presidentes anteriores sin ninguna consecuencia. El impeachment a Dilma no estuvo respaldado por ningún caso de corrupción. Y lo grotesco es que los diputados que votaron a favor de echarla sí son básicamente gángsters y tienen sobre sus cabezas acusaciones gravísimas de corrupción. De hecho, Eduardo Cunha, el entonces presidente de la Cámara de Diputados y conocido como el arquitecto del impeachment, fue, meses después, condenado a 15 años de cárcel. Lo cuenta el periodista ganador del Pulitzer, Glenn Greenwald, que además vive en Brasil y está muy metido en política brasileña. In that House proceeding that a lot of people around the world watch, one member of Congress after the next, who are accused of and implicated by the corruption investigation, stood up to Eduardo Cunha and said, Mr. Speaker, Mr. President, I vote yes to impeach Dilma Rousseff because we can't tolerate corruption. Speaking to somebody with millions of dollars in bribes in Swiss bank accounts. Está claro que eso no iba de corrupción. ¿De qué iba entonces? Greenwald trata de explicarlo. They are dead set on removing her. I think the votes will be there in the Senate because you have the combination of the ideological factor of enough members of the right wing in Brazil who hate PT and have long hated PT and wanted out of office, combined with this self-interest on the part of corrupt people in the Senate and the lower house who believe that removing Dilma is the way to end the corruption scandal, to give the country this cathartic sense that it has been resolved, and then to be able to kill the investigation. So this combination, this really toxic combination of ideology and self-interest, combined with what I cannot emphasize enough is the central role of Brazil's oligarchical media in inciting and inflaming all of this, in not allowing a plurality of opinion to be heard, in this relentless parade of pro-opposition propaganda. That combination, I think, has made her removal inevitable. Y de hecho, el presidente que la sustituyó, Michel Temer, aparte de estar también investigado por corrupción, lanzó inmediatamente el paquete de medidas de austeridad más duro de la historia de Brasil, que además puso la carga de la crisis en las capas más pobres del país, lo que aumentó la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Temer terminará este 2018 la legislatura que empezó Dilma, habiendo aplicado durísimas medidas de austeridad y con una popularidad del 1%, probablemente la más baja que haya tenido nunca un presidente de un país. Vamos con Lula. Lula quería volver a presentarse en estas últimas elecciones para tratar de reencauzar la situación, y hubiera ganado, pero no pudo presentarse porque fue condenado por corrupción. ¿Condena justa? ¿Condena injusta? Es la pregunta que divide Brasil. Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero dentro de la trama Lava Jato. Según la sentencia, él y su mujer recibieron 1,1 millones de dólares en reformas en un apartamento pagadas por OAS, una de las constructoras implicadas en la trama, a cambio de que a esta se le adjudicaran contratos. Él y su mujer recibieron ilegalmente unos 1,1 millones de dólares en mejoras y remodelaciones en un apartamento en la costa por parte de una empresa constructora. A cambio, dicen los fiscales, la compañía obtenía lucrativos contratos de Petrobras, la empresa petrolera estatal. Pero cuanto más al detalle miramos esta condena, más chirría todo. De entrada, resulta que no hay ninguna evidencia documental de que Lula cometiera ese delito. Todo se basa en testimonios de procesados que aceptaron colaborar con la justicia. Lo dice, entre otros, este artículo del New York Times. Las evidencias contra Lula están muy lejos de los estándares que serían tomados seriamente en, por ejemplo, el sistema judicial de Estados Unidos. Un profesor de Derecho Criminal de la Universidad de Río de Janeiro, la sentencia es un auténtico puzzle. No hay ni una sola evidencia directa de que la propiedad fuera transferida. Lo que hay es una combinación de indicaciones que el juez ha considerado suficientes para determinar que el crimen fue cometido. Y un artículo de Brasil Wire. El profesor José Carlos afirma, para condenar a alguien, y en este caso a alguien con el peso de un expresidente, lo mínimo es que el caso se base en evidencias sólidas, y esto es lo que no hay en este juicio. Además, el proceso contuvo varias irregularidades. Habla Glenn de todo esto. The one thing he has been convicted of is this tiny little case that everybody always considered extremely dubious, that has been filled with judicial irregularities, that clearly is the byproduct of this judicial obsession on the part of Sergio Moro, the head judge of the corruption investigations, to put Lula in prison. It became a personal fixation on his part. And the evidence that
was used to convict him, and the charge was that Lula received a triplex apartment and renovations from a construction company in order to get contracts from Petrobras. The evidence is basically non-existent that Lula was even the owner of that apartment, or that, as Judge Moro admitted, the renovations were done in connection with getting contracts from Petrobras. So it's all kinds of reasons to suspect that what's really going on is politically motivated. It really creates this very strong appearance that whatever else you think of Lula and whether he's actually corrupt, this is not an act of justice. This is an act of political vengeance and a political abuse of the law to remove political enemies and destroy a political party that they've not been able to defeat at the ballot box. Y el resultado ya lo sabemos. El vacío que dejó Lula al ser encarcelado lo ha ocupado Bolsonaro. Bolsonaro, misógino, racista, homófobo, que reprocha a la dictadura militar no haber acabado con toda la disidencia de izquierdas, que las pocas leyes que quedan para proteger el Amazonas le parecen un estorbo, que las 100 tribus no contactadas que todavía hoy habitan en Brasil le molestan y que piensa restablecer el orden premiando a los policías que matan y relajando las leyes para obtener armas. Y esto al capital no le molesta en absoluto. De hecho, no es que no le moleste, es que le va muy bien. El broche de todo esto es que el juez que dictó la prisión de Lula, que lo borró de la carrera electoral y que por tanto dejó el camino libre para la victoria de Bolsonaro, es un juez llamado Sergio Moro. Y solo días después de las elecciones se anunció que Sergio Moro será el ministro de Justicia de Bolsonaro. Un pato.